それでは今日のゲストは石川大使、駐日ベネズエラ大使でいらっしゃいます。¿Puede introducirse a sí mismo? Muchísimas gracias. Mi nombre es Seiko Ishikawa, yo soy el embajador de Venezuela acá en Japón. Quiero primeramente agradecer a Fuji TV por esta oportunidad para participar en este programa y agradecer a través de este medio a muchos japoneses que nos han manifestado su solidaridad en estos momentos de tragedia para Venezuela. お名前が石川ということで、se llama Ishikawa. ¿Ese apellido viene de raíces japoneses? ¿Me puede explicar un poco? はい、私は日系2世で、父が、日本生まれ、母も日本生まれです。父は50年代に、ベネズエラに移住して、で向こうで、事業を始めて、私は、70年代に、ベネズエラ生まれてずっとベネズエラで生活してきました。学校も、大学までずっとベネズエラでした。お家では日本語だったんですか？日本語がとてもお上手ですけれども。いや、ありがとうございます。でもまだ不勉強で、慣れないんですけど、家では父はそうですね、結構厳しく私と姉に、家では必ず日本語で話すようにと言われていまして、で幸いのことに毎年、夏休みには日本に遊びに来ていましたので、少しだけは日本語は覚えてた、と思います。はい、いえいえ、とてもとても綺麗な日本語を話されると思います。ありがとうございます。でも、質問はじゃあスペイン語で。はい、お願いします。スペイン語で。はい。Bueno, le tenemos aquí para que nos explique la situación en Venezuela sobre el terremoto que sacudió su país 2 veces, unos sismos grandes a fines del mes pasado. ¿Cómo está la situación en Venezuela? ベネズエラの地震の後、今の状況を教えてください。Sí, en Venezuela sufrió un doble terremoto el día 24 de junio en la tarde, de magnitud 7.2 y 7.5, con una separación menos de 40 segundos entre uno y otro. Y la cantidad de energía liberada fue muy grande, sobre todo por el hecho de que un terremoto fue casi simultáneo con el otro, ¿no? El grado de devastación fue bastante grande, sobre todo afectó a 6 estados del país, incluyendo la ciudad capital Caracas, pero el más afectado de todos fue el estado de La Guaira, que está en la costa del Caribe, hacia el norte de Caracas, donde está ubicado también el aeropuerto internacional, que es el principal aeropuerto que sirve a Venezuela. La cantidad de fallecidos al día de hoy supera los 4.000 y ha sido un estado de emergencia que ha sido declarado por el gobierno nacional, y en estos momentos todavía estamos enfrentando esta dolorosa situación que enluta a todo el pueblo de Venezuela. お家をなくした方も16,000人を超えたということなんですけど、インフラはどうなってるんでしょうか。La infraestructura, el gas, la electricidad, ¿ha vuelto? ¿Cómo es? Sí, los primeros días fue muy complejo. El gobierno nacional inmediatamente se activó y activó todos los protocolos y las directrices que están especificadas en los organismos internacionales como las Naciones Unidas, y empezaron las coordinaciones inmediatamente con los grupos internacionales de rescate. Fue así como en menos de 24 horas pudimos recibir a los primeros rescatistas en el país y atender la emergencia humanitaria en el país. En el tema de infraestructura, una de las primeras afectaciones fue la comunicación a través de celulares.
sobre todo en el estado de La Guaira. Habían muchas personas que no podían comunicarse y no podíamos confirmar su situación. Gracias a Dios el sistema se restableció a los pocos días. La luz también fue afectada durante los primeros días, así como el agua. Sin embargo, todos esos servicios básicos se restablecieron a los pocos días en la zona. Hay zonas donde tienen problemas de suministro de agua por el impacto del terremoto, pero bueno, poco a poco se está restableciendo esos servicios básicos. Como mencionó, está llegando ayuda de muchos países del mundo y de muchas organizaciones. ¿Qué es lo que más hace falta ahora, en la actualidad? ¿Qué es lo que más necesita el pueblo venezolano? Venezuela de ichiban hitsuyou to sarete iru shien wa nan deshou ka? Sí, el gobierno nacional se activó inmediatamente y empezó las coordinaciones con el coordinador local de las Naciones Unidas para asuntos humanitarios, y se giró las instrucciones para recibir toda la ayuda humanitaria de los países que desean ofrecerla. Y fue así como llegaron al país 33 grupos rescatistas de distintos países, y también, por supuesto, se movilizó todos los grupos rescatistas a nivel interno en el país, y iniciaron todas las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes, ¿no? Ya, digamos, de alguna manera esa fase inicial ha sido, digamos, no superada, pero ya pasó, y estamos ahorita en la remoción de los escombros y empezando la fase de reconstrucción. Hemos recibido muchísimas ofertas de apoyo de países, incluyendo desde Japón. Estamos muy agradecidos por el gobierno nacional, que envió un primer grupo de JICA para evaluación de la situación, e inmediatamente mandó también un grupo de médicos de JICA, y creo que el segundo grupo debe estar saliendo en estos próximos días. Igualmente, las ONGs japonesas movilizaron también su ayuda, enviaron a grupos de médicos para atender las zonas afectadas, y realmente estamos muy agradecidos en estos momentos. Japón también, a través del gobierno y a través de distintas organizaciones, se han comprometido a enviar ayuda monetaria también para las zonas afectadas, ya sea a través de los canales de los organismos multilaterales, o también directamente a través de un fondo que fue creado en la CAF. La CAF es un banco de desarrollo regional que hay en Latinoamérica, y donde a través de ese fondo se va a atender las emergencias en el tema de infraestructura y vialidad, y de viviendas también. Japón es un país con muchísima experiencia en este tema de desastres, y bueno, primero por esa misma experiencia y esa misma sensibilidad que tienen los japoneses, estamos sumamente agradecidos por las muestras de apoyo que nos han brindado, y por esa misma experiencia que tiene Japón, nosotros queremos también alimentarnos y nutrirnos de toda esa vasta experiencia que tiene Japón, no solamente en la parte estructural de edificios, sino también en la parte de prevención de desastres, y también para hacer frente a futuros riesgos que pueda haber, para la mitigación de esos riesgos, ¿no? Pero en mi opinión, la ayuda de Japón, digamos que no ha sido muy rápida. Ha tardado, comparado con otros países que llegaron ese mismo día o al día siguiente, Japón tardó como una semana para enviar JICA o cualquier rescatista. ¿Qué opina? Porque Japón, como ha dicho, es un país muy, digamos, acostumbrado a este tipo de terremotos y desastres. ¿No pensó que tardamos un poquito?
Bueno, las manifestaciones de apoyo vinieron a las pocas horas de conocerse este desastre. Yo recibí mensajes por parte del gobierno nacional ofreciendo cualquier apoyo que fuera necesario. Las organizaciones no gubernamentales japonesas se movieron inmediatamente. Una de ellas nos contactó a pocas horas del siniestro y nos informó que iban a activar también sus fondos de ayuda y iban a activar también un equipo de apoyo para Venezuela. Así que en realidad, bueno, sabemos las complejidades logísticas. Japón está ubicado del otro lado del mundo, visto desde Venezuela. La logística también se complicó debido a que se afectó el principal aeropuerto del país y muchas líneas aéreas tuvieron que cancelar sus vuelos regulares o redireccionarlos a aeropuertos que estuvieran cerca. Entonces, bueno, todo eso complicó la logística. Más bien, nosotros queremos agradecer esas primeras muestras de apoyo que tuvo Japón y bueno, queremos también pedir al gobierno de Japón y a los japoneses que nos puedan acompañar en este largo camino que nos queda por delante para la reconstrucción de Venezuela. Venezuela, en la historia de Venezuela ha habido tan grandes terremotos porque nos sorprendió ver todos esos edificios derrumbados por completo. ¿Faltaba estructuralmente estar preparados para los terremotos o qué es lo que pasó? 地震大国ではないのは知っていますけれども、ベネズエラは地震対策はどのくらい進んでいたんでしょうか。Sí, Venezuela tiene su codificación en cuanto a la construcción de estructuras antisísmicas y hay toda una regulación sobre el tema. Todo esto basado en las experiencias previas que ha tenido Venezuela. Nosotros tenemos una fundación del Estado que vela por todos estos temas de sismos. Claro, la cantidad de terremotos en Venezuela no ha sido muy frecuente. Digamos, este tipo de magnitud que se recuerde, hubo uno en 1812, luego hubo otro grande en Caracas, que afectó a Caracas también, en 1967, si mal no recuerdo, y este de ahora. Por supuesto, en el interior hemos tenido otros terremotos. La razón que estos terremotos ocurren hacia la costa es porque bueno, hay una falla que divide la plataforma de Sudamérica con la del Caribe. Y bueno, a raíz de esas experiencias y también de la preparación que hemos tenido de nuestro cuerpo de ingenieros, hemos elaborado toda una codificación para los edificios en Venezuela, ¿no? Ahora, hay que también poner esto en perspectiva. Bueno, Japón conoce muchísimo sobre esto. Estos dos terremotos fueron de una gran intensidad, desplegaron una muchísima energía. Los edificios que se vieron afectados en la ciudad de Caracas, los que colapsaron en la ciudad de Caracas, no fueron muchos. Yo diría que a pesar de esa magnitud fue relativamente poca. Y yo creo que mucho de eso tiene que ver también con el sistema de resistencia de algunos de estos edificios, que muchos de ellos también habían sobrevivido al terremoto de 1967. Sin embargo, la gran afectación fue en una zona del estado de La Guaira, en la parte costera con el Caribe, específicamente en una población que se llama Caraballeda. Hay que acotar que muchas de esas edificaciones que colapsaron son del sector privado. Más del 80% pertenecen al sector privado. Son edificaciones de clase media
que también muchos de estos pertenecen a complejos turísticos y de resort para personas de ingresos adecuados. Y bueno, muchas de esas zonas se vio afectada, ¿no? Hay que hacer las investigaciones que se están llevando a cabo ahorita por parte del gobierno para determinar las causas del colapso de esos edificios y, por supuesto, aprender de ellos, ¿no? Digamos, yo creo que es difícil prepararse para un terremoto de esta magnitud, sobre todo porque en Venezuela realmente hay muy poca cultura a nivel de la población para estar preparados ante estas magnitudes. Yo la primera vez que llegué para trabajar aquí en Japón, a mí me llamó fuertemente la atención el nivel de preparación que tienen los japoneses ante los terremotos. Es como si estuviera ya en el DNA de los japoneses. Desde muy pequeños practican simulacros de terremotos, saben qué hacer y es automático, ¿no? Entonces, es bien interesante esa experiencia y yo creo que nosotros tenemos que aprender mucho de Japón para poder hacer esa educación ante esos desastres. Hablando de sismos en Japón, ¿usted experimentó el sismo aquí del marzo de hace 15 años? Sí, yo estaba acá en Japón cuando ocurrió el lamentable terremoto y tsunami de marzo del 2011. Hay una anécdota un poco privada, porque resulta que mi esposa, a ver, para ponerlo en contexto, ¿no? Mi esposa, ella es mitad belga, mitad japonesa, nacida en Caracas, en Venezuela. Y a muy corta edad se vino a vivir a Japón, a Kobe. Y a los pocos años de ella llegar aquí en Japón, experimentó el gran terremoto de 1995 en Kobe. Y fue una experiencia muy traumática porque bueno, el edificio de ellos colapsó, tuvieron que vivir por mucho tiempo en albergues y bueno, ya los japoneses conocen muy bien esa historia, ¿no? Cuando yo me caso, mi esposa llega a la casa y lo primero que se da cuenta es que en la casa, el apartamento no estaba preparado con los sistemas antisísmicos, o sea, los muebles. ¿Casa en Kobe era No, o en Tokio? la casa nuestra en Tokio, cuando nos casamos, Sí. la residencia oficial del embajador, no tenía los sistemas para fijar los muebles. Y ella lo primero que se da cuenta es de eso y dice, mira, pero aquí hay que hacer un trabajo para fijar esos muebles porque a la hora de un terremoto pues, se van a ver afectados. Y dicho y hecho, al año siguiente ocurre el terremoto y entonces de alguna manera pues, pudimos darnos cuenta de lo importante que es tener esa preparación ante los terremotos, ¿no? Preparación y educación. Claro, así es, sí. このベネズエラの地震に話は戻りますけれども、もちろん揺れが大きかったのも大変でしたけれども、大統領が不在の中での地震だったっていうことは何か影響ありましたか？ちゃんと政府は機能していましたでしょうか？ Esto ocurrió en la ausencia del presidente. ¿Cómo está el gobierno manejando toda esta situación tan difícil? Sí, ciertamente hay una situación muy particular en el país, en donde pues, tenemos un gobierno que está liderado por una presidenta encargada. Sin embargo, todo el gobierno y todas las instituciones están funcionando bastante bien. Yo creo que muestra de ello ha sido en esta emergencia. Por supuesto, salvando todas las complejidades que conlleva un desastre de esta magnitud,
el gobierno pudo coordinar las primeras minutos todo el equipo dentro del país. Se decretó un estado mayor de emergencia, lo cual permitió también activar una serie de zonas de atención prioritarias en las partes más afectadas, y con una unión cívico-militar se pudo atender las primeras emergencias que hubo en la zona, ¿no? También a nivel del gobierno, todo el sistema, no solamente de las fuerzas militares, también los bomberos, la fuerza civil, todos ellos siguieron esa línea de mando del gobierno nacional, lo cual evidencia pues, que el gobierno estaba en plenas facultades, como lo dicta nuestra Constitución, para atender esta situación de emergencia. ¿Usted piensa que las cosas serían diferentes si estuviera el presidente Maduro en Venezuela, en casa? Bueno, estamos entrando en el área de la especulación, ¿no? Claro, sí. Sin embargo, yo creo que la evidencia histórica asiste para poder decir que el presidente Maduro también atendió muchas situaciones de emergencia, y estoy seguro que él también hubiera podido atender esta situación con el mismo plomo que lo ha hecho la vicepresidenta encargada. Y bueno, lo importante de todo esto es que el gobierno nacional, desde el inicio de la revolución en Venezuela, desde el presidente Chávez, pasando por el presidente Nicolás Maduro y ahora con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, la visión y la orientación ha sido la misma, que es la de velar por el bienestar de nuestra población. Siempre ha sido esa una norma primordial para nosotros, y es lo que nos ha guiado como gobierno para atender esas necesidades, y por supuesto que aplica mucho más para una situación de catástrofe o de emergencia humanitaria como la que estamos viviendo en estos momentos. Ya han pasado más de 7 meses desde que secuestraron al presidente y a su esposa. ¿Cómo vive la gente venezolana? Ya está, digamos, viviendo con la nueva presidenta encargada, o todavía sigue esperando que vuelvan los dos? Bueno, es una situación muy compleja. Por supuesto que para los venezolanos como lo describe nuestra presidenta encargada, es una mancha en nuestra historia y en las relaciones con los Estados Unidos. El presidente sigue secuestrado en los Estados Unidos. Nosotros lo vemos como una operación política ejecutada por los Estados Unidos, y mantenemos nuestra exigencia de que el presidente y a su esposa, la primera dama Cilia Flores, se le devuelva con la mayor prontitud. Y estamos nosotros deseosos de que pueda regresar, ¿no? En cuanto a la situación en Venezuela, pues mientras nosotros elevamos nuestras voces para demandar el regreso del presidente Maduro, pues seguimos adelante con la recuperación económica del país. Hay que también poner eso en contexto. Venezuela lleva más de 10 años de un bloqueo económico a través de las sanciones unilaterales impuestas por los Estados Unidos, que ha tenido un costo muy grande, no solamente económico, sino también humanitario para el país. Hay un informe de la relatora especial de las Naciones Unidas para el disfrute de los derechos humanos, que determina que efectivamente la afectación para la población de Venezuela ha sido muy grande,
y es necesario recuperar las condiciones que tenía el país antes de la implementación de esas sanciones. ¿Sí? Que dicho sea de paso, nosotros el término correcto para esas sanciones son las medidas coercitivas unilaterales. Sanciones, sobre todo en japonés, se tiende a apreciar como que, bueno, es parte de un castigo que se le impone a los países por algo que hicieron mal. Sin embargo, no es así. Es una medida unilateral, ilegal, impuesta por un tercer país para poder coercionar a otro país para que pueda cambiar sus decisiones políticas, ¿no? Y esa es una presión que Venezuela ha padecido por mucho tiempo, pero que, bueno, que hemos de alguna manera venido navegando, ¿no? Las sanciones, como ha dicho, todavía siguen, pero con la presidenta encargada, las relaciones con los Estados Unidos está cambiando un poquito. El presidente Trump está diciendo que va a permitir que Venezuela exporte petróleo, pero a través de compañías americanas. ¿Cómo piensa que esto va a cambiar? ¿Para mejor para el pueblo venezolano o mejor para el presidente Trump o para Estados Unidos? Aquí hay que poner un poco de contexto, ¿no? Es importante acotar, como lo había dicho, estas medidas coercitivas unilaterales son ilegales. Estas medidas se pueden aplicar solamente bajo la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto ha tenido un gran costo para el país por muchísimo tiempo y Venezuela de alguna manera no ha podido salir todavía de esas medidas. Hay que recordar que Venezuela es el tercer país en el mundo con mayor número de estas medidas. Son más de 1000 medidas que están aplicadas contra Venezuela, contra el Estado, y que le impiden ejercer libremente su actividad económica y su desarrollo, impactando por supuesto en el bienestar de su población. Hay unos analistas que lo describen como un castigo colectivo a toda Venezuela, a toda la población de Venezuela. Cuando se dan los hechos del ataque militar del 3 de enero, con más de 100 muertos, incluyendo también a 32 héroes cubanos que estaban protegiendo al presidente, allí ante esa visible amenaza, porque no fue solamente el secuestro del presidente y la esposa, sino que también el gobierno de los Estados Unidos amenazó a toda la cúpula y a todo el país con seguir estos ataques. Entonces, digamos, bajo la imperiosa necesidad de resguardar la vida de los venezolanos, y también basado en la filosofía del gobierno nacional orientado hacia una diplomacia bolivariana de paz, se tomó la decisión de manejar esta relación a través del diálogo, a través de la diplomacia, para resolver esas diferencias históricas que hay con los Estados Unidos. Y es así como se inicia este proceso complejo de negociaciones, porque realmente no ha sido fácil. Y en medio de estas negociaciones, por supuesto, seguimos elevando nuestras voces para el retorno del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, la primera dama Cilia Flores. Sin embargo, también hay que atender una necesidad de todos los venezolanos, que es el tema de su bienestar y de la situación económica.
el impacto de las medidas coercitivas unilaterales por más de 10 años ha sido bastante grande para la economía del país. Los ingresos se redujeron un 99%, hubo un gran impacto sobre los ingresos de moneda extranjera al país, el impacto al PIB, al Producto Interno Bruto del país, también fue más del 70% según algunas estimaciones, y bueno, con todo el costo humanitario que ha tenido ello también para todos los venezolanos, ¿no? Entonces, por supuesto, Venezuela, en medio de esas medidas, de las sanciones, a través del gobierno nacional, las políticas que ha implementado y también con el esfuerzo del pueblo venezolano, hemos de alguna manera sabido sortear algunas de estas medidas y lograr que la economía crezca. Antes del ataque militar, Venezuela ya llevaba casi 5 años de crecimiento en medio de las medidas coercitivas unilaterales. Y sin embargo, claro, regresar a los niveles del tamaño de la economía que estaban previamente a la aplicación de esas sanciones dista mucho. Pues, con todos estos 5 años de crecimiento, el país solamente pudo recuperar hasta un 30% del PIB que tenía antes de las sanciones, ¿no? Entonces, iba a ser un arduo camino. Entonces, la orientación ha sido llevar a cabo las negociaciones con los Estados Unidos para también levantar esas sanciones, ¿no? Y en estos momentos se hace mucho más imperioso levantar esas sanciones debido a esta calamidad por la que están sufriendo los venezolanos a raíz de este terremoto, ¿no? Quería también explicar que hace pocos días atrás varios congresistas de los Estados Unidos enviaron una carta al gobierno de Trump pidiendo que levantaran las sanciones para poder atender esta emergencia humanitaria en Venezuela. Lo mismo han emitido una carta similar, han emitido más de 100 economistas y académicos, entre ellos Jeffrey Sachs, para exigir también que se levanten esas sanciones, ¿no? Un poco para poner el contexto de esta situación, digamos, con algunas estimaciones dicen que, pues, según por lo menos el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ellos estiman que el costo por supuesto que es difícil medir el costo en vidas humanas, pero el costo en infraestructura dicen que es más de 6.000 millones de dólares. Algunas otras estimaciones, como el Organismo de Naciones Unidas para Riesgo de Desastres, estiman que la cifra para la reconstrucción pues, va a ser mucho mayor, más de 20.000 millones de dólares, ¿no? Y por supuesto que nosotros estamos agradecidos por todas las muestras de apoyo, las ofertas de apoyo que hemos recibido de muchos países, incluyendo de Estados Unidos, que el gobierno del presidente Trump ha ofrecido 300 millones de dólares para esta fase de recuperación del país. Es importante también destacar que Venezuela tiene activos congelados en el exterior. Y solamente con el levantamiento, con el descongelamiento de esos activos, nosotros podríamos acceder inmediatamente a unos 9.000 millones de dólares para poder atender esas emergencias. Hay más de 30 toneladas de oro que están retenidas en Londres, que son propiedad del Estado y que no nos permiten sacarlas de allí. Esos son alrededor de 4.000 millones de dólares. Tenemos también unos derechos de giro dentro del Fondo Monetario Internacional por una suma de 5.000 millones de dólares que tampoco se nos permite poder sacar de allí. Entonces, sin contar además con muchas cuentas bancarias del Estado venezolano que están congeladas en estos momentos en el exterior,
Es decir, o sea, se habla de las ayudas humanitarias que están ofreciendo los Estados Unidos y otros países, por lo que nosotros estamos muy agradecidos. Sin embargo, con el solo hecho de poder descongelar esos fondos, ya podríamos nosotros iniciar esas labores de atención a nuestra población en esta situación de emergencia. 大使がおっしゃったようにアメリカ軍、アメリカ政府はこの地震を受けて支援をいろいろして物資ですとか金銭的な支援をしましたけれども、それよりもっと制裁を解除するという方が、直接ベネズエラの方々に支援が届くということですよね。で議員の方たち、ベネズエラの議員の方たちが、アメリカ政府に制裁解除を求めてレターを出したということなんですけれども、何か返信っていうのはあったんですか？¿Ha tenido alguna respuesta de las cartas que pidieron al Congreso de los Estados Unidos para descongelar Claro, o levantar las sanciones? Estos miembros del Congreso de los Estados Unidos emitieron esa carta. La verdad es que no hemos sabido de alguna respuesta por parte del gobierno de los Estados Unidos, pero es importante alertar sobre o poner en contexto todo este tema de la ayuda humanitaria. Nuevamente, quiero reiterar que nosotros, por supuesto, que estamos agradecidos por esas muestras de apoyo. Sin embargo, hay un trasfondo mucho más grande y delicado con relación a esa ayuda, y es donde el gobierno de los Estados Unidos puede hacer más para poder atender esta situación de emergencia. 今一度見ていただきたい写真があるんですけれども、マドゥーロ大統領がアメリカ軍に連れ去られた時の写真ですけれども、これが人権的にどうかっていうことが国際的にも言われましたけれども、こういうことをした国と今後ベネズエラはどう関係を改善する、もしくはベネズエラ国民はアメリカと仲良くしていきたいという気持ちはありますか？ Es importante destacar que es una política de Estado el tener las mejores relaciones con todos los países del mundo, incluyendo con los Estados Unidos. A pesar de todas las diferencias políticas que hemos tenido con los Estados Unidos, nosotros siempre hemos mantenido una relación de amistad con el pueblo de los Estados Unidos, y hemos mantenido relaciones económicas también con los Estados Unidos. Hay que recordar, por lo menos en el caso de la cooperación energética, las empresas americanas han invertido y han tenido presencia en el país por más de 100 años. Y nosotros hemos siempre exportado petróleo a los Estados Unidos, y por mucho tiempo fue el principal mercado de exportación nuestro. Venezuela nunca ha utilizado el petróleo como un arma política, y es por eso que nosotros hemos basado esa relación comercial con los Estados Unidos, esa relación energética con los Estados Unidos, bajo los principios que rigen el sistema económico internacional y el derecho internacional, y basado también en los compromisos que hemos asumido como venezolanos. Digo esto porque hay que acotar que esa relación energética se interrumpió por decisión de los Estados Unidos, por la aplicación que ellos hicieron de esas medidas coercitivas unilaterales que impidieron a Venezuela enviar crudo a los Estados Unidos, y también impidieron a las empresas americanas y muchas internacionales a seguir operando en el país. Entonces es importante destacar eso, que esa decisión no vino por parte de Venezuela, sino vino por parte de los Estados Unidos. Y Venezuela siempre ha mantenido, desde el presidente Chávez, el presidente Maduro y ahora con la presidenta Delcy, las mejores intenciones de diálogo y de negociación con los Estados Unidos para resolver las diferencias históricas que ha habido entre ambos países, ¿no?
Y eso no ha cambiado, eso ha sido un norte y no es porque, digamos, haya sucedido lo que haya sucedido, pues Venezuela haya cambiado su posición. El presidente Maduro, justo días antes de su secuestro, él salió en una entrevista pública que está también disponible, en donde él claramente dice que él está completamente a la disposición de negociar con los Estados Unidos para el bienestar de ambos pueblos. Entonces, digamos, no hay nada nuevo acá. Lo que sí es muy lamentable es que contraviniendo todas las normas internacionales y todo el derecho internacional y los principios de igualdad entre las naciones, la independencia y la soberanía de las naciones, se haya atacado militarmente a Venezuela, un ataque que no fue provocado, y en donde Venezuela ha mantenido las mejores intenciones con todos los países del mundo, inclusive con los Estados Unidos. Entonces, es lamentable esto porque no es un tema que tiene una consecuencia específica sobre Venezuela solamente, sino violar toda esta normativa internacional y el derecho internacional, pues deja indefenso a todos los países del mundo, porque entonces la aplicación selectiva de la normativa internacional lo que crea es el caos. Y lamentablemente en estos momentos lo que necesitamos es lo contrario, necesitamos mayor orden y necesitamos mayor previsibilidad en la aplicación de esas normas para la convivencia pacífica entre los países del mundo. Hablando de relaciones entre pueblos, países, Venezuela tiene una relación muy cercana con Japón a través del béisbol. 野球を通じてベネズエラと日本はとても関係が深いと思うんですけれども、今回ベネズエラ出身の選手たちも祖国での自信を支援するためいろいろ立ち上がって、先日はヤクルトの、はい、選手とオリックスのマチャド選手もいらして、あと山本選手からのメッセージもありましたね。日本とのこの野球を通じての、日本だけでなく、メジャーリーガーたちでもありますし、ベネズエラと日本、ベネズエラとアメリカ、ベネズエラと世界が、スポーツとか人を通じて、どのような関係を築いていけると思いますか？そうですね。国と国の関係というのはいろんな層でできてると思います。それは市民の関係とかスポーツとしての関係、音楽、文化などなど、もちろん政府としてのその政治的な関係もあるんですが、その中で市民の声っていうのは心からの、声なので、非常に、こういう、厳しい状況の時にこそ、価値があるんじゃないかなと思います。ベネズエラと、日本の間ではこの野球というスポーツのね共通点があって、ベネズエラでもナショナルスポーツでもありますし、多くの、ベネズエラ選手も、日本で、活躍してきております。もうだいぶ、前なんですけど、マルカノ選手はじめ、いろんなペタジーニにしてもカブレラにしてもそういう選手たちがですね、日本の、野球の仕方、で野球の、通して、日本の文化を知って日本のファンに愛されて、そういう、深い絆が作られてきたのを感謝しております。で今回も山本投手からも温かいメッセージを
いただいたのもドジャースを通してですね、ベネズエラ選手との交流もありましたし、または WBC で互いに、そういう野球を通してですね、交流があったのを、やっぱり皆さんもそれを、どんなに、離れている国、どんなに違う文化であっても、共通するものはいろいろあると、気づかされたんじゃないかなと思うんですよね。WBC の最後の試合でアメリカと、戦った時もですね、スタジアムにも多くの日本のファンがいましてですね、ほとんどがベネズエラを応援して、実は私もオマール・ロペス監督とですね、ベネズエラチームの監督と電話で話した時に、彼も言ってました。うちの家族がスタジアムで試合を見てて、ベネズエラが勝った時に、周り見た時にはもうみんな日本人だらけで、もうみんなすごいそれを祝ってたと。それがすごい喜んでた。喜びに、今でも忘れないって、彼が言ってまして、今回もこういう、ベネズエラで震災があって多くの日本人から温かいメッセージを、いただいたのも本当に大変感謝してますし、この、選手たち通して、オソナにしてもマチャオにしてもオリックスにもエスピノーサがいますし、ジャイアンツにもマタもいますし、もういろんなベネズエラ選手が日本で活躍して、日本のファンたちがこういう厳しい時にベネズエラの温かいメッセージを送っていただいているのは本当に大変感謝しています。山本選手なんてWBC でベネズエラに負けたんですよね。それでもこうメッセージを送ってくれたのはすごいベネズエラ愛があるんだなと感じました。そうですね。日本チームはもう WBC では4回勝ってますので、我々にとって、WBC の初勝利としてもう日本に勝ったのももう歴史に残る大きな試合だったと思うんですけど、誰が勝とうと誰が負けようと、やっぱりそういうスポーツとしてのそういう交流があって、お互いが知る機会で、お互いがその強い絆を確かめる機会があったのが、何よりも感謝したいと思いますね。11月に優勝パレードをカラカスでやる予定だということなんですけれども、この地震があってできるといいですね。予定は決まってますか？いや、まだ決まってないですね。まだまだ11月って言っても、すぐそこに見えるかもしれないんですけど、このまだまだ、始まったばかりの復興の時期の中で、先はちょっとまだ難しいですよね。できれば少しでもそういう、チャンスを通してですね、ベネズエラ国民の励ましになる、ことを、期待しているところなんですけど、ただまだまだ震災の影響で被災されている人たちも多いので、その人たちが何よりも少しでも生活を取り戻すことを優先にして動いていきたいと思います。最後になりますけれども、大使から日本の国民にこれを伝えたいっていうことがあれば日本語でお願いできますか？はい、ありがとうございます。長く日本にいてまだ日本語にはあんまり慣れないんですが、どんなに、遠く離れても違う文化であってもやっぱり人間をつながる、心は一緒だと思います。
それが今回の、ベネズエラで起きた震災によって、確かめられたことじゃないかなと思うので、まだまだ復興、が始まったばかりで、そういう復興の、長い道、難しさを知ってる国は日本ほどないんじゃないかなと思うので、それを知ってる、その難しさを知ってる国民なので、ぜひそのこれからの長い道を温かく見守って付き合ってほしいと思います。よろしくお願いします。大使のいろんな活躍、いろんなアウトプットでどんどん、ベネズエラは決して日本人にとってそんな身近な国ではないんですけれども、どんどんベネズエラを知ることによってベネズエラを助けようというか、共に歩もうっていう気持ちも増えてくると思いますので、ぜひ今後も大使のご活躍とこの発信をお祈りしたいと思っています。今日はお忙しいところどうもありがとうございました。ありがとうございました。